médico me dijo que era producto de mi imaginación. Una alucinación. Un miembro fantasma. Se corta, pero queda el fantasma de un sentimiento. El médico hizo una mueca y me recetó una pastilla diferente. He perdido la cuenta de cuántas pastillas he probado. Estaba el amarillo. Y la cápsula roja y blanca. Y el verde. Han conseguido provocarme incontinencia, náuseas y caída del cabello. Pero no se han llevado a mi niña. Mi médico me dijo que hablara sobre ello. Dile a la gente. ¿A quién diablos se supone que debo decirle algo como esto? Mis últimos amigos me abandonaron cuando Silvia se fue. Es tarde aquí. Estamos solo yo y Nosleep. ¿Por dónde empezar cuando hay tanto que contar? Al principio supongo que siempre es un buen lugar. Pensamos que lo habíamos hecho cuando nos mudamos a los suburbios. Teníamos trabajos bien remunerados. La casualidad o la competencia nos salvaron cuando las oleadas de recortes llegaron alrededor de 2010. Por una vez en nuestras vidas, el dinero no fue un problema. 8 años antes, tuvimos a Annabelle, Bella para abreviar. Ella era nuestro angelito. Los padres lo sabrán. Un niño cambia el centro de gravedad de tu vida. La medida fue buena para ella. Bueno para nosotros. Alejado del bullicio y peligro de la ciudad. Calles concurridas, niños desaparecidos, manos pegajosas y ojos fijos de depredadores sexuales. No era la casa de nuestros sueños, pero estaba bastante cerca. Un césped para los cálidos meses de verano. Chimenea para el frío del invierno. Un espacio en el que crecer, especialmente para una niña. Llegó completamente amueblado. Y fue un robo. Una venta en dificultades, la llamó nuestro agente. Al menos una décima parte de lo que nos costaría una propiedad similar. La euforía y la novedad me duraron hasta la primera noche. Silvia estaba dormida a mi lado. La luz de la luna brillaba en los finos pelos de su hombro desnudo. Compartimos una bebida de celebración después de la cena. Y luego otro después de eso. Estaba acostado en la cama, disfrutando del cálido resplandor del alcohol, cuando lo escuché por primera vez. Lo primero que pensé fueron las ratas. Eso era exactamente lo que sonaba, el pequeño baile de claqué de diminutas garras sobre la madera dura, procedente de las paredes. Los delicados ronquidos a mi lado me dijeron que a Silvia no la molestaba el ruido de raspaduras que provenía de las paredes. Me estremecí cuando mis pies descalzos tocaron el frío suelo. Las tablas del suelo crujieron en señal de protesta mientras cruzaba la habitación como un ninja con sobrepeso. El golpeteo se detuvo al primer crujido de las tablas del suelo y luego se reanudó. El tejido áspero del papel tapiz bajó mi palma mientras me inclinaba para seguir el golpeteo detrás de las paredes. Los sonidos de correteo se me escaparon. Cada vez que intentaba rastrear a las ratas, los sonidos parecían venir de otra parte de la habitación. Me dolían las rodillas por la presión. No era un niño pequeño en un patio de recreo. Yo era un hombre adulto y mi peso presionaba los puntos huesudos de mis rótulas. Por desesperación, pegué el oído a la pared, esperando que se me revelara la fuente de los pequeños ruidos. Solo me encontré con un silencio obstinado. O casi un silencio testarudo. Al borde de mi oído, tan silencioso que tuve que aguzar el oído para captarlo. La risa de un niño desde dentro de las paredes. No hablé del incidente. Pasé más tiempo tratando de convencerme de que no había habido esa risita infantil. Viento, tal vez. El sonajero de un juguete. No un sonajero, tal vez uno de esos muñecos nuevos con esos ojos sin alma y voz con microchip. Hubo un cambio en ella. Como el aire pesado que se puede oler antes de una tormenta. Estaba un poco más callada que de costumbre. Un ambiente extraño le hará eso a un niño. Un poco retraído. Silvia realmente no se dio cuenta. Supongo que siempre había sido más observador que ella. Belle comenzó a verse cansada, apareciendo medias lunas oscuras bajo sus ojos color avellana claro. No dormía mucho. Mi primer instinto fue culpar a las ratas de las paredes. ¿Quién no lo haría? Se hicieron más y más fuertes a medida que pasaban los días. Esas malditas cosas me mantenían despierto por la noche. Parecía que los sonidos progresaban desde simples rasguños hasta golpes, casi como si los malditos roedores se lanzaran corporalmente contra mis paredes. Los golpes empezaron a sonar inquietantemente como pasos. No estaba dispuesto a ser derrotado por un grupo de ratas saltadas en mi propia casa. Impulsado por la ira inducida por la testosterona, libré la guerra. Probé trampas de pegamento. Probé el veneno. Probé jaulas. Nada funcionó. Le pregunté a Silvia al respecto, pero ella parecía ajena a los disturbios nocturnos. Esa mujer podría dormir durante un huracán.
Le pregunté a Belle si el ruido la mantenía despierta por la noche. Silvia estaba en la sala de estar, viendo la televisión mientras Belle y yo lavábamos los platos. Ella simplemente miró hacia arriba con esos grandes ojos suyos. Los otros niños quieren entrar y jugar, pero no pueden abrir la puerta. La chica siempre tuvo una imaginación hiperactiva, pero esto me llegó demasiado cerca. Sentí un extraño cosquilleo de piel de gallina en el brazo. ¿Te refieres a la puerta de la casa? Pregunté, manteniendo mi tono deliberadamente juguetón. Era un juego, solo otro de sus jueguitos. Tenía amigos imaginarios a esa edad, ¿por qué mi propio hijo debería haber sido diferente? No, papá, la puerta detrás del armario. Estábamos en su habitación. El tema inicial de Mujeres Desesperadas flotaba a través del suelo, a un mundo de distancia. Pensé en seguirle la corriente a mi pequeña, pero había algo mortalmente serio en su tono que no pude evitar. Busqué alrededor del armario independiente y no sentí nada más que la pintura lisa en la pared. Aquí no hay puerta, cariño. Mira más de cerca, insistió. Levanté mi teléfono celular en busca de luz, todavía siguiendo el juego. Había algo extraño en ese espacio del ancho de una palma entre el armario y la pared. Quizás una decoloración de la pared, algo más oscuro en la tonalidad del armario. Los duros bordes del armario se clavaron en la suave carne de mis dedos. Le di la espalda y el mueble cedió de mala gana. Y ahí estaba. Una puerta detrás del armario, tal como había dicho Belle. Aunque no cualquier puerta. Pasé mis dedos por la superficie lisa de la pared. Solo uno pintado. Tan convincentes fueron las pinceladas en la puerta que tuve que volver a tocar la pared para decirme que no era real. ¿Cómo supiste que esto estaba aquí, osito? Yo pregunté. Los otros niños me lo dijeron. ¿De la escuela? Hasta donde yo sabía, ella nunca había traído amigos a casa antes. No, papá. Los niños detrás de la puerta, dijo. Miré sus ojos leonados, esperando detectar algún destello de picardía en ellos. No había nada allí más que una seriedad inocente. Esa noche me quedé en la cama, estudiando las grietas del techo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, una línea de bajo pesada por encima del distante ruido de la calefacción. Las palabras de mi hija me habían inquietado de una forma extraña que no pude precisar. De alguna manera se sentía extraño, como una pintura surrealista, un pequeño detalle que desordenaba mi mundo cuidadosamente ordenado. Respiré profundamente, tratando de alejar ese extraño miedo apretado en mi pecho. Alguna que otra puerta pintada. Un mural de algún tipo. ¿Por qué seguía allí cuando la habitación había sido repintada con tanta claridad? El golpeteo de las ratas en las paredes, que se parecía mucho a pequeños pasos. Los niños detrás de la puerta, dijo. Me froté los antebrazos vigorosamente, tratando de presionar la piel de gallina contra mi piel. Fue entonces cuando comenzaron de nuevo los golpes. No ratas, me di cuenta. No son ratas en absoluto. Pasos. El ligero rebote de un niño. Me acerqué sigilosamente a la pared otra vez, presionando mi oreja contra el papel tapiz. Hubo risas allí. Suave y tenue. Ni la risa de un solo niño. Niños. Sus alegres pisadas resonaban con un áspero tambor sobre el suelo de madera. Había alguien más allí con mi hija. Mi corazón dio un vuelco. Sentí el escalofrío en mis venas cuando salí corriendo de mi habitación y corrí por el pasillo. La luz plateada de la luna entraba por la ventana. Le daba a todo un aspecto extraño, plano y sin contrastes. La habitación de Belle estaba a solo unos metros de la puerta de nuestra habitación, pero mi pecho se agitaba con respiraciones profundas y temblorosas. Todavía podía oírlos débilmente a través de la puerta, el ruido de los pies en el suelo. Me armé de valor. No fue nada. El sonido viajaba de manera extraña a través de estas casas antiguas. Ecos, tal vez. Ella simplemente estaba hablando sola en sueños. El estrés de la mudanza, tal vez. Debidamente calmado, giré lentamente el pomo de la puerta. Se oyó un silencio conspirativo al otro lado de la puerta y el silencio descendió como un sudario. Empujé suavemente la puerta. La habitación estaba oscura y silenciosa. La luz de la luna entró sigilosamente en la habitación. Mi hija estaba parada allí, justo detrás de la puerta, una figura inmóvil sobre un fondo oscuro. El shock me quitó las fuerzas de las piernas. Retrocedí un poco más rápido de lo que pretendía. Ella simplemente se quedó allí, balanceándose ligeramente. Delgadas medias lunas blancas asomaban debajo de sus párpados caídos. Sus labios se movían, casi en silencio. Me incliné hacia adelante, esforzándome por entender lo que estaba diciendo.
Poco a poco se fue aclarando. Una frase, una y otra vez. Todas las puertas están abiertas ahora, todas las puertas están abiertas. Y detrás de ella, en la habitación en sombras, el silencioso clic de una puerta al cerrarse. Belle no recordaba nada a la mañana siguiente. Ella podía sentir mi frustración y miedo cuando le pregunté sobre la noche anterior. Círculos oscuros enmarcaban ojos perplejos en su pálido rostro. Ella tampoco había dormido bien la noche anterior. Silvia la llevó a la escuela. Todavía no había abordado el tema con Silvia. Todavía faltaba algo de tiempo antes de que tuviera que irme a la oficina. Regresé sigilosamente a la habitación de mi hija, sintiéndome como un ladrón en mi propia casa vacía. Me paré frente a esa extraña puerta pintada por segunda vez en otros tantos días. Pasé mis dedos por sus bordes, recordando el extraño sonido de la puerta cerrándose la noche anterior. Sus bordes eran totalmente contiguos a la pared. Saqué más el armario, poniendo todo mi cuerpo entre el armario y la puerta y apoyándome en él. No hubo cesión ni cesión de la puerta. Simplemente fue pintado sobre una pared tan sólida como cualquier otra. Estaba a punto de irme cuando escuché un chirrido desconocido bajo mi pie. El suelo estaba lleno de una especie de polvo. Me arrodillé y pellizqué un poco de polvo entre dos dedos. Todas las puertas están abiertas ahora. La voz soñadora de mi hija en mi oído, mi recuerdo de ella era tan agudo que parecía que ella estaba allí susurrándola. Qué extraño era que el polvo fuera rosado. Por supuesto sería. No era polvo en absoluto. Era pintura. Pintar de la pared. Las cosas no mejoraron. Los pasos brincos continuaron durante la noche, sin cesar. Eso y los susurros y las risitas por la noche. Lo que había en la habitación de mi hija jugaba conmigo. Nunca dejó que Silvia lo oyera. Me quedaba despierto, esperando despertar a mi esposa justo a tiempo para escucharlo, solo para encontrarme con un silencio obstinado. El engaño tampoco funcionaría. Nos quedamos despiertos hasta tarde para ver un DVD hasta altas horas de la madrugada, pero la casa permaneció en silencio. Las risas de la habitación de al lado siempre eran tentadoramente distantes. Los alegres sonidos de los niños jugando, como si estuvieran a gran distancia. Demasiada distancia para estar en la habitación de al lado. Belle estaba de muy buen humor, pero se estaba consumiendo. Silvia no lo había notado todavía, pero lo sentí en los huesos afilados de sus hombros, presionando mis brazos cuando la abracé. O sus brazos flacos que casi podía rodear con el pulgar y el índice. Recibí un correo electrónico de su profesora, mencionando que Belle todavía no se estaba integrando bien en la escuela. Dijo que Belle estaba perpetuamente cansada en clase y que ella había culpado de su cansancio a los juegos nocturnos de pilla y escondite con sus amigos. Necesitas ejercer más control sobre tu chica, dijo. Tenía que saber qué estaba pasando. Silvia ya estaba dormida. Las visitas nocturnas aún no habían comenzado. Entré silenciosamente en la habitación de Belle, con un paquete abierto de harina en la mano. La esparcí por todo el suelo, teniendo cuidado de no pisar la harina. Me recosté en mi cama con un suspiro, esperando que comenzaran los sonidos. El sueño me tomó inesperadamente, pero lo poco que tenía fue intermitente e inquieto. Me desperté con un resoplido con las primeras luces del día. Era sábado y pasaría algún tiempo antes de que el resto del mundo despertara. Me estiré bajo las sábanas y mi espalda se movió satisfactoriamente. Parpadeé para quitarme el sueño de los ojos. La harina. Tuve que revisar la harina. Bajé los pies de la cama y los planté en el suelo. Justo al lado de un par de huellas moteadas de blanco. Justo donde estarían si alguien estuviera parado junto a mi cama, mirándome. Ese maldito escalofrío robó el calor del sol de la mañana de mi piel. Mis manos se apretaban y aflojaban espasmódicamente, como arañas moribundas. Me quedé mirando el rastro de huellas marcadas con harina desde mi puerta abierta. Me pregunté cuánto tiempo había estado allí, en la oscuridad, mirándome dormir. Me puse de pie con las piernas temblorosas y la mano en la pared para sostenerme por el pasillo. La puerta de Belle estaba entreabierta. Se abrió silenciosamente. El sonido de una respiración profunda me dijo que Belle todavía estaba dormida. Solo había un par de huellas, justo comenzando desde su cama, donde sus pies habrían aterrizado si se hubiera bajado. No hay múltiples huellas, solo una de mi hija. Quizás el típico sonambulismo. El estrés de la mudanza, la nueva escuela podría haberlo provocado. Nunca antes había caminado sonámbula, pero quién sabía qué cosas oscuras acechaban en su psique. Solté un suspiro de alivio, reprendiéndome por una semana de irracionalidad. Qué tranquilizadora es la ilusión de normalidad en nuestras vidas y con qué rapidez se hace añicos.
No con un rugido o un destello. Con algo sencillo. Algo simple como el zapato de mi hija, rebotando en mi dedo mientras intentaba salir de la habitación. Voltear 1, 2 veces y descansar junto a un hueco en la harina en el suelo. El tamaño. El zapato. Las huellas. No encajaba. No coincidía. Lo que sea que se había levantado de la cama, había estado a mi lado la noche anterior. No fue bella. Después de esa cruel broma, los ruidos de la noche volvieron sin cesar. La extrañeza empezó a filtrarse. La noche ya no era su única provincia. Estaba esperando a Bella fuera del baño de arriba otro sábado por la mañana, cuando escuché las familiares voces burlonas sobre el sonido de la ducha. Un coro de voces infantiles que decían algo con una cadencia extraña, casi un canto. Permanecer. Parecían decir: quédate, quédate, quédate. Estaban ahí dentro. No tenían forma de escapar. Encontré la puerta abierta. Giré el pomo, apoyé las piernas y abrí la puerta. Y no encontré nada. El agua caliente todavía brotaba de la alcachofa de la ducha. El vapor se elevó en el aire más fresco del pasillo. Nadie estuvo allí. La había visto entrar. Habría apostado mi vida por ello. Y, sin embargo, ella ya no estaba. Las risitas comenzaron de nuevo, avanzando por el pasillo, burlonas. Su habitación. Corrí por el pasillo. La encontré allí, con una toalla envuelta alrededor de su cuerpo desnudo, mirándome con fría alegría desde su cama. Su cabello goteando había dejado un rastro de agua en el suelo de madera. Un sendero que conducía al muro de la puerta pintada. Sentí sus ojos siguiéndome mientras salía de la habitación. Cerré la ducha, buscando cómo mi hija y las voces habían escapado del pequeño inodoro. Tomó un minuto. Al igual que la imagen de la joven que se convirtió en una vieja bruja, la respuesta estaba justo frente a mí. Entre las baldosas frente a mí, con trazos audaces de moho oscuro, se dibujaba el vago contorno de una puerta. Fue otra noche de insomnio. Pensé mucho en intentar explicarle todo a Silvia. Parecía una locura. Había puertas en las paredes. Puertas por las que había pasado nuestra hija. Las puertas dejan entrar algo extraño a nuestra casa. Algo que quería que ella se quedara. El pensamiento permaneció en la parte posterior de mi cabeza como una costra supurante, con picazón, roja y en carne viva. Dormir no sería fácil. Estaba contemplando un poco de ayuda química para ayudarme en mi camino cuando me di cuenta de un suave sonido de deslizamiento. El movimiento me llamó la atención. Vi una figura delgada pasar lentamente por la puerta de nuestro dormitorio. ¿Verdad? La llamé suavemente. Ella no rompió el paso. ¿Y qué paso fue? Una marcha rígida con los brazos y las piernas rígidas por el pasillo, sus pies raspando el suelo de madera. «Bell», grité, un poco más fuerte. No hubo respuesta. Me levanté de la cama y caminé de puntillas hacia la puerta. La puerta del baño se cerró suavemente. Seguí. Las luces revelaron un pasillo vacío. La puerta del baño cedió con un chirrido de queja. El silencio era denso y empalagoso, parecía que ningún sonido se propagaría por el aire. La luz cobró vida en el baño, las sombras saltaron y bailaron con sus primeros destellos. La cortina de la ducha se balanceó. El borrador lo había dejado cuando abrí la puerta, me dije. No ayudó. Me reprendí por mis miedos infantiles, pero el aleteo en mis entrañas permaneció. Aparté la cortina bruscamente y mi otra mano se cerró en un puño para protegerme. ¿De qué, hija mía? No me esperaba nada al otro lado de la cortina. Nada más que el extraño contorno de una puerta, grabado en líneas en los azulejos. Dejé escapar un suspiro de alivio. Quizás la falta de sueño me estaba afectando y mis miedos se estaban extendiendo a los sueños despiertos. La calma duró poco, escuché que otra puerta se cerraba de golpe. Abajo. Una serie de risitas infantiles subieron por el suelo. Bajé corriendo las escaleras. Una vez más, las luces no revelaron nada. Casi nada. La enorme alfombra que venía con la casa amueblada había sido tirada a un lado. Allí, escondida debajo, había otra puerta, tallada en el suelo de parquet. Sentí náuseas al pensar en los días que habíamos pasado en el sofá, con los pies sobre esa cosa espantosa. Pasé mis dedos por los surcos de los delgados surcos de las marcas de rasguños. La puerta se sentía fría al tacto, más fría que la madera que la rodeaba. La misma sensación de una puerta de entrada, protegiendo del frío invernal. Fuera lo que fuese lo que protegía la puerta, hacía frío. Muy frío. Las risas comenzaron de nuevo. Burlarse. Burlón. Escuché el crujido de los pasos de mi hija en las escaleras que conducían al sótano.
La luz de la sala parecía alejarse de las profundidades del sótano. Podía distinguir la silueta de Belle, justo donde la luz de la sala se encontraba con la oscuridad del sótano. El interruptor de la luz estaba al pie de las escaleras. Los pasos cantaron bajo mi peso. Belle no se dio vuelta. Extendí la mano para agarrar su hombro. Su hombro huesudo estaba helado. La atraje hacia mí. Casi podía ver su cara. Algo apagó la luz. Parpadeé ante la silueta en lo alto de la escalera. Papá, ¿por qué están todas las luces encendidas? La voz de Bella. Oh Dios. Belle estaba en lo alto de las escaleras. Sentí la ligera caricia de unos dedos en mi mano. La chica frente a mí. Sus dedos sobre los míos. Su voz era un susurro ronco, como si saliera de una garganta convertida en polvo hacía mucho tiempo. Ella es nuestra ahora. Ella se rió y se apartó de mi alcance, desapareciendo en la oscuridad. El espacio oscuro debajo de la casa de repente se llenó con el repiqueteo de pies sobre el suelo polvoriento, 2 pares, 3 pares, hasta que pareció que toda una legión de pies ligeros bailaban por el suelo. El sonido era ensordecedor en ese espacio reducido. Me acerqué y apreté el interruptor de la luz, solo para ser recibido por el silencio y el polvo que se asentaba lentamente. Algo andaba mal con la pared otra vez. Ya sabía qué esperar. Con un movimiento de mi mano limpié el polvo de la pared. Tal como esperaba, otra puerta. Esta era un enorme juego de puertas dobles, pintadas en la pared con colores llamativos. Justo antes de salir del sótano, vi los círculos limpios en el suelo donde la puerta que se abría había barrido el polvo. Teníamos que irnos. Había algo oscuro en la casa. Algo totalmente antinatural en esas extrañas puertas pintadas. Corrí escaleras arriba. Coge algo de ropa, le dije a Belle cuando pasé junto a ella. No me detuve para ver si había una pizca de comprensión en sus ojos en blanco. Ella se giró y me siguió en silencio escaleras arriba. Sacudí a Silvia para despertarla con brusquedad. 4 semanas después del día en que nos mudamos y huíamos de nuestra propia casa. Ella parpadeó para quitarse el sueño de los ojos. En voz baja, traté de explicarle la situación. Las puertas pintadas. Los sonidos de los niños. El peligro en el que estábamos todos. Su expresión cambió lentamente de un desconcierto somnoliento a una de incredulidad y molestia. Ella me dijo que estaba exagerando, que el estrés de la mudanza y de nuestro trabajo me estaban pasando factura. Hablaríamos de ello por la mañana, dijo, y pediríamos ayuda a un médico si fuera necesario. Su apatía me inquietó cada vez más. Le rogué que me siguiera la corriente solo por una noche, para que nuestra familia se mudara a un motel por una sola noche. Nuestra conversación se volvió acalorada. Todo esto se interrumpió cuando Belle reapareció en nuestra puerta. Su cabello estaba revuelto y sus ojos ardían con un fuego interior. Deberías saberlo. Todas las puertas se cerrarán pronto. Debo quedarme con ellos. Su voz era monótona, la voz llana de un ateo recitando una letanía. Silvia se quedó boquiabierta. Que su hija actuara de forma tan extraña como su marido la llevó al límite. Llorando, corrió hacia adelante y abrazó a Belle cerca de ella. No vas a ninguna parte. Esto no es real. Papá está enfermo. Él también te ha enfermado. Tú y yo nos iremos de aquí. Aléjate de papá. Esas palabras se sintieron como golpes físicos. Me sentí enfermo. Mi esposa comenzó a tirar de la mano de Belle, tratando de moverla. Belle se mantuvo firme y no había nada que mi esposa, con sus ventajas en fuerza y peso, pudiera hacer para moverla ni un centímetro. Sintiendo que su presa estaba a punto de evadirlos, las cosas en la casa se inquietaron. Nuestra habitación se llenó con el sonido de pies en el suelo, el sonido de pequeños pies corriendo por los pasillos. Con un chirrido, Silvia cerró la puerta y se apoyó contra ella. La puerta se estremeció sobre sus bisagras cuando cosas invisibles se arrojaron contra ella. Sin éxito, la casa quedó en silencio. Silvia miró fijamente el pomo de la puerta. Sacudí la cabeza y bajé de la cama. Apenas me había puesto de pie cuando apareció un nuevo horror. Nuestro muro se estaba estirando. Distendiéndose como un forúnculo, abultándose obscenamente hacia nosotros. Había una puerta en nuestra habitación. Debajo del papel tapiz. Había estado aquí todo el tiempo. Silvia empezó a sollozar, grandes sollozos de miedo. Oímos el sonido del pegamento desgarrándose de las paredes. La ampolla en la pared tomó forma. Vi el duro borde de la puerta presionando contra el papel tapiz. Y detrás de eso, las puntas afiladas de los dedos presionando hacia afuera. Muchos pares de manos. Y luego, un desgarro. Un dedo pálido atravesó el grueso papel pintado.
Se enganchó hacia abajo y empezó a rasgar la tela. Silvia y yo quedamos paralizados por la vista, paralizados por el miedo. Silvia gritó cuando Belle se liberó del agarre de su madre. Belle dio un paso adelante y puso su mano en el interruptor de la luz. En ese momento volví a ver a mi hija. Por última vez. Sus ojos brillaron con lágrimas. No mires. No quieres verlos. Te amo. Con un movimiento de muñeca, sumergió la habitación en una oscuridad total. El sonido del papel tapiz al rasgarse fue muy fuerte. La temperatura en la habitación bajó. De alguna manera se sentía más grande, que ya no estábamos en el dormitorio de nuestra casa, sino en un espacio vasto y vacío. Soplaba un viento helado y olía a polvo seco. Cuando el viento amainó, estábamos solos en nuestra habitación. Nuestra chica se había ido. ¿Qué queda por decir después de esto? Hicimos lo que pudimos. Nos mudamos a un motel. Llegó la policía. Buscaron huellas. Hicieron preguntas. Tomaron fotografías. Derribaron las paredes detrás de las puertas con sus martillos. Nada. Vinieron los detectives. Hicieron más preguntas. Preguntas difíciles, a veces. Me llevaron lejos por un tiempo. Vinieron los médicos. Lo engatusaron y aconsejaron. Me preguntaron por mis padres. Sobre nuestra familia. Si alguna vez hubiera lastimado a mi hija. Los médicos no encontraron nada malo en mí. La policía no encontró nada en mi casa. Los detectives no encontraron nada falso en nuestra historia. Me dejaron ir. Silvia y yo nos quedamos con sus padres durante un mes. La desaparición de Belle abrió un agujero en nuestras vidas. Nosotros tratamos. Algunas cosas simplemente no sanan bien. Otros no sanan en absoluto. Las cosas no eran lo mismo. La separación fue amistosa. Simplemente nos quedamos a la deriva. Sin discusiones, sin peleas. Solo una muerte lenta del amor que una vez nos había atado. ¿Y luego qué? Regresé aquí. No había ningún otro lugar al que pudiera ir. La primera noche fue la más dura. El dormitorio estaba fuera de discusión. Pasé la primera noche en el sofá, abrazando una botella de Jack. Era medianoche cuando la risa me despertó. Todavía estaban allí en la casa. A través del tintineo de la risa pude distinguir una sola voz. Un padre nunca olvida la voz de su hijo. Las puertas habían desaparecido pero seguían allí. Ella todavía estaba allí. Pararé aquí por la noche. Puedo oírla de nuevo. Suena feliz.